esta reunión, bendice a cada persona que está aquí, Señor, y bendice a los que se van a estar conectando, Señor. Queremos honrarte, Padre. Qué bueno es saber que no tenemos una vida centrada en nosotros, sino en ti, Señor. Qué bueno es saber, Dios, que tenemos un Dios a quien darle gloria, al Dios verdadero, al único Rey soberano, que eres tú, mi Señor. Bendito Dios, sea hoy tu Espíritu, Señor, abriendo nuestro entendimiento, enseñándonos y guiándonos a toda verdad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice nuestro país, bendice esta ciudad, bendice a nuestros gobernantes, bendice, Señor, cada familia de este país, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, tú los guíes al conocimiento del Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenos días para todos, por favor tomen asiento. También damos la bienvenida a todos los que están conectados desde el Facebook Live de la iglesia. Bienvenidos. Queremos recordarles algunos anuncios. Estamos todos los miércoles a las 7 de la noche teniendo reflexiones acerca de la palabra de Dios, así que les invito para que puedan conectarse, puedan estar ahí, todo desde Facebook Live, esa reunión sí es solo desde Facebook. Y también para que puedan ustedes ver y escudriñar aquellos devocionales que estamos enviando durante la semana. También son reflexiones muy cortas. Todo esto con el fin de que nos alimentemos de la palabra de Dios. Si usted conoce a alguien que quiera de pronto conocer algo del Evangelio, puede enviárselos. Creo que de alguna manera son sencillos y son fáciles de entender. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. También recordarles que estamos con todo el tema de la apertura ya presencial de los servicios, estamos manejando los protocolos y es importante que cada persona que venga pues se inscriba y tenga en cuenta las recomendaciones que hemos estado enviándoles durante esta semana. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos entonces a ir a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vamos a estar ahí. Recuerden que todo este tiempo hemos estado escudriñando Primera de Pedro. Pienso que ha sido un libro bastante interesante, un libro muy instructivo. Y vamos a leer hoy el versículo 7, Primera de Pedro 3, versículo 7. Dice la Escritura: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Recordemos que el domingo pasado nos centrábamos en el rol de la mujer en el matrimonio, pero hoy vamos a centrarnos en el rol del hombre en el matrimonio. ¿Qué tiene que ver esto con todos nosotros? Muchísimo. Y ya lo vamos a entender, tiene mucho que ver. Pero recordemos algunos aspectos. Hablábamos, por ejemplo, de algo que Pedro ha venido hablando mucho y haciendo mucho énfasis, sobre todo en el capítulo 2. ¿Se acuerdan que eran dos temas? Uno era la función en la tierra. ¿Quién recuerda cuál era esa función en la tierra que hablábamos el domingo pasado? ¿Alguien? ¿Alguien lo recuerda? Esa función es adorar a Dios. Esa función es adorar a Dios. Nuestra función aquí en la tierra es adorar a Dios y eso lo debemos tener en cuenta todos. Adorar no se remite estrictamente a un tema musical, se refiere a un estilo de vida de sujeción, de darle honra a Dios, de obediencia, de santidad. Entonces dice, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:5, que lo leíamos el domingo pasado, dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Tengamos en cuenta algo, y es que el cristiano al cual Pedro se dirige es un cristiano que adora a Dios. ¿A dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Es aquí donde el creyente debe adorar a Dios. Claro, en el cielo lo haremos,
Pero es que la adoración se inicia desde acá, no es algo que haremos solamente allá. Desde aquí empezamos nosotros a vivir centrados en la gloria de Dios. Mire, por ejemplo, en el capítulo 3, 1 de Pedro 3, 13 al 15. Dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, mire el énfasis, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Note que es el énfasis que hace Pedro. Estamos llamados a adorar al Señor. Y como le digo, sé que de pronto algunos de nosotros, y de hecho yo algún tiempo lo pensaba que la adoración era un tema meramente musical. Pero no, la adoración es un estilo de vida todo el tiempo. Todo el tiempo con lo que hacemos estamos expresando a Dios nuestra adoración. Y hablábamos de otro aspecto que no solamente era nuestra función, sino una nueva identidad. Dice Pedro en capítulo 2, versículo 9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces, hablando de la nueva identidad, antes éramos tinieblas, antes éramos hijos de las tinieblas, pero en Cristo Dios nos da la bendición de ser hijos de luz, somos luz en el Señor. Y esa identidad se traduce en ser pueblo elegido, que eso ya lo vimos con lujo de detalles, sacerdotes del Rey, una nación santa y posesión exclusiva de Dios. Por esa identidad, dice Pedro, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, por esa identidad que hemos recibido. Muy bien, ¿dónde debemos vivir esa identidad? Ya dijimos que aquí en la tierra, ¿cierto? Por eso, ahora, Pedro se va a centrar en el grupo de los hombres creyentes de su iglesia, de ese tiempo. Ya le ha hablado, por ejemplo, a los creyentes que viven en medio de vecinos incrédulos, ya les dijo cómo debían vivir, ya les habló a los creyentes que vivían bajo un gobierno, que en ese caso eran el emperador romano y toda su corte, cómo debían vivir siendo cristianos bajo un gobierno que no era crédulo, que inclusive era ateo, cómo debían vivir ellos. También les habló que en esa época habían esclavos, era parte de la sociedad de ese tiempo, las familias tenían esclavos y decíamos que esa esclavitud no es la misma que la que de pronto hoy pensamos, no se trataba ni del color de piel ni nada de eso, se trataba de personas que o bien habían caído en quiebra y ellos para poder recibir dinero se ponían al servicio de una persona, o bien eran personas que habían sido capturadas en las guerras, eran parte del botín de la guerra, esos enemigos eran capturados y eran vendidos como esclavos. Muy bien. Y decíamos el domingo pasado los matrimonios, y hablamos de lo que Pedro dice a las mujeres. Hoy nos toca a nosotros, muchachos. Hoy esta predicación va específicamente dirigida a los hombres. Y las mujeres deben oír por qué. Las mujeres solteras deben saber qué tipo de hombres que Dios quiere que ustedes miren. Y las que son casadas deben orar para que Dios cumpla esto en sus esposos. ¿Listo? Muy bien. Ya leímos el versículo 7 y Pedro empieza diciendo algo. De la misma manera, dice el versículo 7, de la misma manera. Y recordemos que cuando decía de la misma manera en el caso de las mujeres, entendíamos que un hombre debe vivir con el mismo carácter de Cristo. Por ejemplo, leíamos en el capítulo 2, versículos 22 en adelante, dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie, se está refiriendo a Jesús. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Así que el hombre cristiano de la época de Pedro le decía que él debía también luchar contra su propio pecado. Jesús no tenía que luchar contra el pecado porque Él es santo. Pero como Él dice de la misma manera, quiere decir que el cristiano, el hombre de ese tiempo, Pedro le decía, luche contra su propio pecado.
no se olvide que todos tenemos pecado y usted debe luchar contra su pecado personal. No se debe dejar dominar por él. También le decía, por ejemplo, que dejara de mentir, porque Jesús nunca dijo una mentira. Jesús no engañó a nadie. Jesús siempre dijo la verdad. Y de la misma manera los hombres cristianos no debemos mentir, no debemos engañar, porque nosotros somos hijos de la luz, de la verdad. Y por eso no debemos mentir, porque eso no pertenece a nuestra naturaleza. También decía, no respondía cuando lo insultaban. Qué difícil, qué difícil. Pero Pedro dice, de la misma manera. Esto es difícil, a mí me cuesta, le soy sincero. O sea, que a mí alguien me insulte y quedarme callado me cuesta. Pero la Biblia me manda a mí a no responder, a no responder. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos dejar las cosas en las manos del Señor. Por eso Él dice, quien cuando lo insultaban, dice aquí, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces, esto es lo que Pedro le está diciendo, pero vamos a hablar algo más. Y es que el hombre tiene un rol muy importante en el matrimonio, muy importante. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 11:3, dice, pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, ¿qué es importante que recordemos? Nosotros los hombres tenemos una autoridad que es Cristo. Y allí en este versículo Pablo, en 1 Corintios, se está refiriendo a todos los hombres. Dice, pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo. Cristo. ¿Y qué significa que Cristo sea la cabeza? Significa, en primer lugar, hablando del hombre casado, que se debe someter a Cristo como el Señor de su vida, como el Señor de su vida. El hombre debe liderar su hogar sometido a Cristo, el liderazgo del hombre, porque hombres, Dios nos ha entregado un liderazgo, pero no es cualquier tipo de liderazgo, porque Él dice, Él dice acá en 1 Corintios, la cabeza de todo hombre es, ¿quién es la cabeza de todo hombre? Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, todo hombre debe tener en cuenta esto, que debe seguir a Cristo como su máxima autoridad. Debe someterse a Cristo como el Señor de su vida. Por eso el hombre que es casado debe tener una fuerte relación con Dios. Porque un hombre cristiano que tiene un hogar es un hombre que sirve al Señor, que se somete al Señor, que obedece al Señor, porque Cristo es su cabeza. Su cabeza. El hombre que toma lo que aprende de Cristo, lo pone en práctica en su hogar. El hombre aborrece lo que Cristo aborrece y no lo lleva a su hogar. Las cosas que a Dios no le agradan, las va a conocer por medio de su sometimiento a Cristo como su cabeza. Y no las va a llevar a su hogar. Porque el hombre debe servir a su mujer por medio de su devoción a Cristo. El hombre que se llena de todo lo que el Espíritu de Cristo le da, eso es lo que va a ofrecer a su esposa. Constantemente nosotros, los hombres, debemos exponernos a la presencia de Dios y a las Sagradas Escrituras. Y lo que recibimos de su Espíritu, eso es lo que vamos a ofrecer a nuestra esposa. Un hombre que no se alimenta de Dios, eso es lo que le va a ofrecer a su pareja.
actitudes carnales, egoístas y algunas hasta inmorales. Entonces, el hombre que tiene a Cristo como su cabeza siempre se va a exponer a Cristo. Debe hacerlo. ¿Para qué? Para que Cristo lo llene a él y eso sea lo que le ofrezca a su esposa. El hombre aprende de la palabra de Dios y guía su hogar mediante ella. Un hombre que teme a Dios, un hombre que sigue a Dios, un hombre que tiene a Cristo como su cabeza, está atento al libro sagrado para guiar su vida y mucho más su matrimonio, de acuerdo a las instrucciones del Señor. Hombres de Dios, ustedes deben ser estudiosos de la Biblia. Ustedes son los que deben tener una respuesta bíblica a las situaciones de sus hogares. Son ustedes. Que sus esposas no tengan que preguntarle a otro hombre ¿y qué diría Dios al respecto? Porque nosotros no sepamos. Nosotros debemos tener una respuesta. Nosotros debemos tener una respuesta. Porque el hombre que se somete a Cristo como cabeza siempre está atento a las instrucciones de Dios. Siempre sigue a Dios por medio de la palabra. El hombre está aprendiendo de la manera en que Cristo amó a la iglesia para asimismo amar a su esposa. ¿Quiere usted ser un excelente esposo? Mire a Cristo. Mire a Cristo cómo amó a la iglesia y cómo se entregó por ella. Esto es muy importante y vamos a hablar más de eso adelante. Entonces, lo que sigue en todo el versículo 7, porque vamos a dedicarnos solo a ese versículo, tiene que ver en cómo el hombre pone en práctica su relación con Cristo en su hogar. Mis hermanos, el matrimonio es un lugar donde nosotros ponemos en práctica nuestra vida de fe. No es algo que esté separado. No, está ahí. Está ahí. Porque Cristo es nuestro Señor y debemos demostrarlo en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Pedro empieza con algo. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Darle honra a su esposa significa darle respeto y admiración. Nosotros estamos llamados a darle a nuestra esposa respeto y admiración. Es algo que la Escritura nos manda a hacer, darle honor a nuestra esposa. Pero después dice, viva con ella. Cada uno viva con su esposa. ¿A qué se refiere Pedro con vivir con ella? Hay algo interesante, y es que Pedro nos deja claro que en la iglesia no era aceptada que el hombre tuviera más de una mujer. Eso es claro, porque él dice, cada uno viva con su esposa, cada uno con su esposa. La iglesia no aceptaba que el hombre creyente tuviera más de una mujer, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No daba espacio para el adulterio, no daba espacio para la poligamia, no daba espacio para nada de eso. El matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. Pero Pedro dice, viva con ella. ¿Qué significa vivir con ella? Hermanos, significa que el hombre debe vivir con su esposa en todos los aspectos de su vida. Yo conozco hogares donde tristemente el hombre hace su vida por un lado y ella hace su vida por otro. Donde él busca unas cosas y ella busca otras. Donde él tiene un plan y ella tiene otro. No. Debemos vivir con ellas. Vivir con ellas. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por ello, el hombre que se casa
ha de entender que al hacerlo está decidiendo dejar sus propios planes para vivir en compañía de su esposa. Esto es muy importante, porque el plan de Dios es que vivamos juntos. En Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Y mira, por ejemplo, lo que citó el rey Salomón en Eclesiastés 4, 9 al 12. Eclesiastés 4, 9 al 12. Es mejor ser dos que uno. ¿Por qué? Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. El hombre debe vivir con su esposa. ¿Por qué razón? Porque es allí, en ese espacio, donde recibimos ayuda mutua. Tanto yo ayudo a mi esposa como mi esposa me ayuda a mí. Si ella cae, yo estaré para levantarla. Si yo caigo, ella estará para levantarme. Si paso por momentos de frío, yo le daré calor a ella y ella me dará calor a mí. Y todo esto de la mano del Señor. Por eso Él dice, cordón de 3 dobleces, no se rompe. Porque el diseño del matrimonio es de la mano del Señor. De la mano del Señor. Pero no solamente cuando dice vivan con ella, se refiere a estos aspectos. Se refiere también a la intimidad. A la intimidad. La vida sexual en el matrimonio es parte de la vida matrimonial. Es un espacio en donde se ratifica la compañía que mutuamente se deben dar el uno al otro. Dice 1 Corintios 7, 2 al 5. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. ¿En qué contexto se da el sexo en el matrimonio? En el matrimonio. El sexo no está habilitado por fuera del matrimonio. Por eso dice, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El hombre soltero debe pedirle a Dios fortaleza para mantenerse casto y puro. Pero el sexo está permitido y está diseñado en el contexto del matrimonio. Es ahí, en el contexto del matrimonio. Y por eso Pablo dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual. Claro, Dios sabe que nosotros somos seres que pues tenemos una inclinación hacia el sexo. Dios lo sabe. Pero Dios dice que debido a esa inmoralidad es mejor que el hombre se case y desarrolle un hogar, una vida matrimonial, una familia. Es en ese contexto donde Dios avala el sexo. Bueno, no solamente para procrear, claro está, también pues tiene que ver en el deleite sexual. Pero sigamos leyendo. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa, no la esposa de otro. Y es en serio. Suena, pero es verdad. No es la esposa de otro con quien yo voy a tener sexo. Él dice, debería tener su propia esposa y la mujer también su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa.
No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Pedro dice, vivan con sus mujeres, vivan en la vida cotidiana, pero también vivan en la intimidad. La intimidad es una parte muy importante de la vida matrimonial. Es muy importante. Tanto que Pedro dedicó Pablo, a estos versículos en el capítulo 7. A veces cuando yo aconsejo a parejas y leen este versículo, no sabían que esto estaba en la Biblia. Y dicen, ¿cómo? ¿La Biblia habla de estas cosas tan escuetamente? Sí, habla claramente. Porque ¿quién creó el sexo? Fue Dios. Pero Dios le da unos lineamientos. Y a la hora de que el hombre conviva con su esposa, debe tener en cuenta cosas como, por ejemplo, que el hombre debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Dice que el cuerpo no es de él, es de su esposa. Qué tremendo todo esto. Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Es decir, que lo ideal es que hayan relaciones sexuales en el matrimonio. Pero ¿cuál es la única causa que él da? Dice, a no ser que ustedes se entreguen a un tiempo de oración. Pero dice, después de que terminen ese tiempo de oración, vuélvanse a juntar. Es decir, vuelvan a tener relaciones sexuales para que Satanás no los tiente por falta de control propio. ¿Ok? Entonces, esto es para los casados. ¿Ok? Casados, los solteros deben pedir al Señor fortaleza, guardar sus ojos, su mente y corazón. ¿Ok? Entonces, claro, el matrimonio tiene sus beneficios, pero también tiene sus responsabilidades, ¿no? ¿Qué más dice Pedro? Dice, trátela con entendimiento. Trátela con entendimiento. Su trato a su esposa es el reflejo de su respeto a Dios. Un hombre tratará a su mujer de acuerdo al entendimiento que tiene de Dios. Ojo a esto. La sabiduría que Dios le ha dado debe demostrarla en el trato que le da a su esposa. Miren, no hay sentido que un hombre pueda ser muy erudito en la Biblia, pero que trate mal a su esposa. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso él dice, trátela con entendimiento. Es que el Evangelio transforma nuestra forma de pensar. Un hombre casado ha sido transformado por el Evangelio y entiende que su relación con su esposa debe ser un reflejo del amor de Cristo por la iglesia. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? La amó y dio su vida por ella. Por eso, nuestro entendimiento debe ser afectado por lo que entendemos del Evangelio. Si entendemos que el Evangelio es solamente conocimiento o solamente adquirir riquezas, no estamos entendiendo. Porque lo que hace el Evangelio es darnos la capacidad de ser transformados a la imagen de nuestra cabeza, que es Cristo. Dice Efesios 5, 25 al 29. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo.
Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Hombres que están aquí y que nos ven, nuestro entendimiento del Evangelio reflejará la forma en la que tratamos a nuestra esposa. Por eso, si un hombre es abusivo, pegón, si un hombre es déspota, si un hombre es desinteresado, no ha entendido el Evangelio. El Evangelio debe transformar nuestro entendimiento y hacernos hombres que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pablo dice cosas muy interesantes en estos versículos. Dice, por ejemplo, que él entregó su vida por ella. Su vida por ella. El hombre debe entregar su vida por su mujer. Y esto es muy importante. Pero dice, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Hermanos, mi sangre no va a purificar ningún pecado, ni tampoco el de mi esposa. Pero lo que debemos entender es que el hombre de Dios habla con su esposa lo que él descubre en la palabra. ¿Para qué? Para que también ella sea limpia por el poder de la palabra. El hombre comparte con ella los tesoros de la Escritura. Y esto lo debemos hacer. También dice Pablo, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni otro defecto. Hermanos, nosotros cumplimos una labor de santificación cuando compartimos la palabra de Dios en familia. Esto es muy importante. Pero también dice acá, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¿Quieres demostrar que te amas a ti mismo? Ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. El hombre cristiano que se casa, sustenta y cuida a su esposa. Sustenta y cuida a su esposa. Estamos entendiendo, mujeres, por qué la Biblia le dice a ellas que se sujeten a su marido. Esto sería muy fácil y sencillo cuando el hombre es y vive el modelo de Dios. Sería muy sencillo una mujer sujetarse a un hombre que la cuida, que la honra, que la edifica, que vive con ella. Por eso necesitamos tener este modelo. Entonces el hombre aplica en su matrimonio el entendimiento del mismo trato de gracia que ha recibido de su Salvador. Si Dios nos ha tratado con bien, si Dios nos ha salvado, si Dios ha tenido misericordia, si Dios perdonó nuestros pecados, si Dios ha sido fiel, si Dios dio su Hijo para que fuéramos salvos, nosotros debemos aplicar ese entendimiento a nuestro matrimonio. El esposo cristiano ha de procurar servir a su esposa de tal manera que le da amor, edificación espiritual, cuidado y sustento. Dice Pedro también, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Y dice, ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Ese entendimiento también nos debe llevar a algo, y es el trato con ellas, entendiendo que ellas son más débiles, en el sentido de que no tienen la misma fuerza de un hombre, ¿sí? Pero también en el trato con las palabras, el trato con las palabras. Debemos vivir con ellas y tratarlas con delicadeza, ya que ellas deben ser tratadas de esta manera. Dice, por ejemplo, Colosenses 3:19, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza.
¿Sabe cómo podemos ser nosotros, hombres, que tratamos con aspereza? Con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Muchas veces hay palabras que hieren más que un golpe. Con nuestras palabras. Es que usted es una inútil, usted es una tal por cual. Debemos tener cuidado. La Biblia dice que no las tratemos ¿con qué? Con aspereza. Con aspereza. A veces el hombre nos ponemos muy ásperos con nuestra mujer y debemos tener cuidado con eso. Y mucho más el trato físico. Hermanos, cuidémonos de nunca levantarle la mano a una mujer y mucho menos a nuestra esposa. A ninguna mujer, a ninguna mujer. Ninguna mujer. Y mucho menos siendo cristianos. Eso no tiene presentación alguna. El hombre está para protegerla, no para agredirla en ningún aspecto, ni verbal ni físicamente. Por eso Pedro dice, ella podrá ser más débil, claro. Pero nosotros, teniendo el entendimiento del Evangelio, sabemos que la mujer es un vaso frágil y debemos tratarla con entendimiento. Pero Pedro da una razón muy interesante, y es que esa diferencia en fortaleza no la hace menos merecedora de la gracia de Dios. No la hace menos merecedora. Él dice, ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Dios no toma en cuenta la debilidad. De hecho, esa debilidad es un diseño de Él. Entendiendo que esa debilidad se debe entender como que no es igual, o sea, no se puede igualar a la fuerza de un hombre. Pero Dios no ha tenido en cuenta eso y ha hecho que tanto mujeres como hombres tengamos por su regalo el beneficio de la salvación. Así que Dios también le da a la mujer el acceso a su presencia y a todas las bendiciones que Él promete a sus hijos. A todas las bendiciones. Pero termina con algo que me parece tremendo. Dice, trátenla como es debido, y mire el para qué. Para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Saben por qué algunas veces nuestras oraciones no reciben respuesta? Por la forma en la que tratamos a nuestra esposa. Por eso nuestras oraciones no son respondidas. Le voy a decir por qué. Porque nosotros estamos orando en el nombre de aquel que amó a su iglesia y dio su vida por ella. Él dijo, pidan en mi nombre para que mi gozo esté en ustedes. Pero ustedes creen que cuando Jesús va a estar allá intercediendo, Padre, y mira, y el hombre cristiano desprecia a su esposa, no la cuida, la trata ásperamente, no vive con ella. ¿Ustedes creen que Jesús va a interceder por un hombre así? Claro que no. De hecho, Pedro lo dice, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Nuestro trato con nuestra esposa tiene una relación muy fuerte con la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Quiere decir esto, hombres, listos, podemos decir yo voy a tratar a mi mujer como yo quiera, listo, bien. Pero sepa que no recibirá nada de Dios, sépalo, no recibirá nada de Dios. Dice que sus oraciones serán estorbadas. Y yo creo que necesitamos de Dios alguito, ¿no? Imagínense. Creo que nuestra vida está en Dios. Y no tener a Dios de nuestro lado sería estar en el peor estado en que podamos estar. Es más,
Un hombre que trata mal a su esposa se echa de enemigo a Dios. Así de sencillo. Se echa de enemigo a Dios. Y miren, tiempo nos faltaría para mostrar cómo Dios disciplina. Dios puede usar todo lo que usted se imagina para disciplinar a un hombre. Dios puede hacer tantas cosas. Por eso, Pedro cierra esta dirección a los hombres diciéndoles esta advertencia. Si ustedes no tratan bien a sus esposas, sus oraciones serán frustradas. Frustradas. Se corta la dádiva de Dios. Es decir, que Dios apoye, que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé provisión, que Dios nos abra puertas. Todo eso se corta. Y esa es la forma en la que Dios humilla al hombre que no se compromete a tratar a su esposa bien. Dios lo humilla de esa manera. Alguien que dice ser cristiano y no sabe tratar a su esposa no tendrá una respuesta favorable a sus oraciones. Así que, mis hermanos, para terminar, meditemos en varias cosas. Si aquí hay alguien que es casado o alguien que me ve es casado, debe usar su matrimonio como un medio para adorar a Dios. Los hombres casados manifestamos adoración a Dios por medio de nuestro matrimonio y cómo tratamos a nuestra esposa. Debemos aprender de Cristo todos los días y llevar a nuestro matrimonio su ejemplo de amor por la iglesia. Un buen esposo es el que se somete a Cristo como el Señor de su vida. ¿Es esto así hoy en sus vidas? ¿Estamos sometiéndonos a Cristo como el Señor y amo de nuestra vida? Recuérdale a tu esposa lo valiosa que es para ti. Ella necesita saberlo. Ella necesita que tú se lo digas. Recuérdale lo valiosa e importante que es para ti. Para las parejas que conviven juntos, recuerden, deben honrar a Dios y a su pareja dando el paso del matrimonio. Ello reflejará su compromiso con Dios y honra a la santidad. Si nosotros hemos empezado un camino cristiano y hemos estado conviviendo con nuestra pareja, debemos honrarla por medio de un matrimonio. Debemos honrarla por medio de un matrimonio, entendiendo que Cristo tiene un compromiso con la iglesia. De la misma manera, los hombres y las mujeres que viven en unión libre deben casarse. Deben casarse, porque Cristo estableció el matrimonio. Entonces, una forma de honrar a nuestra pareja es proponiéndole un matrimonio real, proponiéndole un matrimonio. Puede que hayamos vivido un tiempo así, pero no podemos seguir viviendo así. Debemos poner en orden ese aspecto. Si te casaste, entonces vive con ella. No la tengas como una muñeca en una caja la cual guardas y la sacas cuando la necesitas. Vive con ella. Haz planes con ella. Fortalécela, protégela, dale calor. Ora por ella, vive con ella, cuéntale tus proyectos, cuéntale tus problemas, cuéntale tus temores. Vive con ella. Porque uno no se casa para seguir viviendo como un soltero. Uno se casa para hacer una vida juntos. Vive con ella. Y un aspecto que me parece interesantísimo es este, hermanos. No es sano que en un matrimonio hayan unas finanzas del hombre y finanzas de la mujer. Eso no es sano. No es sano que el hombre diga, no, yo veré cómo me gasto mi dinero en lo que yo quiera, y que ella diga lo mismo. No, yo tengo mi plata y yo gasto mi plata en lo que quiera. No es sano. ¿Saben qué es lo sano? Tener un fondo común. Un fondo común. Donde listo, puede que la mujer gane más, qué bien. Pero es el fondo del matrimonio. Se debe hacer un presupuesto. Bueno,
recibimos tanto, hagamos un presupuesto. Hay que pagar esto, y vamos a ahorrar tanto dinero. Tengamos un fondo común. Ustedes no saben la cantidad de peleas que hay en los matrimonios por este tema. O de pronto porque alguien gana más que el otro. Debemos tener mucho cuidado con eso. Vivamos con ellas. Vivamos con ellas. Y ojo a esto, no usemos la intimidad sexual como un medio para avergonzar a la pareja o para doblegar su voluntad. Ojo con eso. Porque hay parejas en las que uno de los dos se reserva su vida sexual solamente para hacer sufrir a su pareja y para doblegarlo para conseguir algo que quiere. No hagamos eso. Porque ¿qué dijo el apóstol Pablo? El cuerpo no es del hombre, es de su esposa. Y el cuerpo de su esposa no es suyo, es de su marido. La vida sexual es una parte de generosidad y de vivencia en el matrimonio. Y recordemos esto, hombres, todos los días tengamos en cuenta lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. ¿Sabe qué necesitamos en nuestro matrimonio? Menos de nosotros, más de Cristo. Menos de mí, más de Cristo. Esa debe ser nuestra oración diaria. Todos los días, Señor, que tu Espíritu en mi vida, Señor, cada día me haga parecerme más a ti, más a ti. Quita todo lo que sea mío, más de ti, más de ti. Y los solteros deben ver el ejemplo de Cristo y seguirlo. Así cuando Dios disponga que se casen, estarán muy bien preparados. Hombres solteros que me ven y que me escuchan, guarden su cuerpo, guarden sus ojos, guarden su mente para la gloria de Dios. Con eso, cuando Dios disponga que ustedes se casen, porque ese es el paso que deben dar, entonces ustedes se habrán guardado para esa preciosa mujer que Dios ha dispuesto para ustedes. Todos los temas sexuales en la iglesia histórica están dentro del marco del matrimonio, hombres. Así que consérvense puros para Dios y su próxima esposa. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por este mensaje que tú nos has permitido hablar a los hombres de la iglesia, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado y ayúdanos, Dios, a llevarlo a cabo. Entendiendo, Señor, que muchos de pronto podemos venir de un pasado donde no conocíamos esto, pero con tu gracia tú nos ayudas a llevarlo a cabo, Señor. Permite que los hombres de la iglesia sean hombres que estén admirados de ti, que te busquen, que sigan tu ejemplo y que puedan llevar esto a los solteros a prepararse para un tiempo donde se entregarán en matrimonio, pero a los casados a poder llevar ese entendimiento del Evangelio a su matrimonio, a tratar a su esposa con honor, como vaso frágil, a hablarle con palabras que la edifican, a dar sus vidas por ellas, a vivir con ellas, a hacer una vida juntos, Señor. Hoy te ruego que nos ayudes, Señor, por medio de esta meditación. Bendice a los hombres de la iglesia, bendice los matrimonios de la iglesia, Señor. Bendice a los solteros y a las solteras que tienen planes de casarse, bendícelos. Y aquellos que están conviviendo, llévalos a dar este paso lo más pronto posible, Señor, para honrarte a ti y a su esposa, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza de hoy. Te damos gracias, Señor, por habernos hablado y gracias porque tu palabra es suficiente, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por último, dice la Escritura en Corintios 16, 1 Corintios, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana
Cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Hermanos, tengamos un hábito que nos da la Escritura y es meditemos con qué vamos a apoyar la iglesia. Meditemos en eso. No demos a la iglesia algo como accidental. ¡Ay, me acordé! Qué bueno sería que en nuestro presupuesto dijéramos, yo le voy a dar a la iglesia, voy a apoyar a la iglesia con tanto en el mes. Sería excelente. Como lo dice aquí, cada uno, el primer día de cada semana debería separar una parte del dinero ganado. Es importante que apoyemos la obra, iglesia. Así que vamos a orar por las ofrendas. Señor, te doy gracias por las ofrendas, Señor, que tú permites que la iglesia reciba. Bendice a cada familia, a cada iglesia, Señor, que nunca les falte absolutamente nada, que tu bendición sea sobre sus alacenas y sobre todo, Señor, bendice la obra de sus manos, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que están en Facebook, Dios los bendiga. Gracias por su asistencia y nos vemos, Dios mediante, el miércoles.